¿Qué tal? Buenas, soy Seba de Psico al Pie. Suscríbete para ver lo que viene. La idea de armar este canal tiene que ver un poco con empezar a abrir algunos conceptos. Quizás a alguien le interese que vayamos por algún término específico, quizás de la obra freudiana o de Lacan, ir ubicando como algún término. Dentro de los mensajes que quise recibir para la creación del canal tenía que ver muchos con conceptos actuales, así que por lo menos a mí me interesaba conversar un poco sobre el término de violencia, para ver una definición de violencia y poder entender un concepto desde algunas lecturas más clásicas, cómo lo podemos llegar a entender también ahora. Así que violencia, definiciones, ideas y lo que vamos a estar trabajando. Bueno, cuando hablamos de violencia, por ejemplo, la idea es traer un concepto de Freud o al menos llegar a plantear de 3 textos freudianos. Primero tiene que ver con pulsión y destinos de pulsión. Para ese tiempo, los inicios del 1900, Freud ubica un texto que tiene que ver con esta energía pulsional que tiene distintos destinos, encuentra él. Hay 2 que son bastante interesantes dentro de esos 4 y nos vamos a quedar con los primeros 2, pero te voy a acercar el tercero y el cuarto por lo menos para que los nombremos y cierta idea de la violencia orientados en esos destinos de pulsión. Por ejemplo, la sublimación es uno de los destinos de la pulsión, ¿no? Y ahí uno podría llegar a ubicar cierta moción pulsional o deseo inconsciente o algo que insiste en el sujeto, que no sale de la manera que buscaría satisfacción, sino que se eleva a condición de ideal y termina siendo, no buscando una descarga directa, sino termina siendo como con cierto valor social. Es decir, la persona que, para decirlo así, en vez de buscar venganza o sufre algún tipo de afrenta y es violentado por alguien, termina luego quizás realizando una obra artística, una pintura, un libro. Hay algo del orden de la sublimación, ¿sí? Es decir, no buscar la descarga directa, que sería quizás ir a pelearse con esa persona o hasta autolesionarse y demás, y directamente lo que hace es inhibe esa meta que es la satisfacción, siempre la meta de la pulsión es la satisfacción, y lo eleva a condición de ideal, como para todos. Ahí estaría la sublimación como uno de los primeros destinos que podemos llegar a pensar de la violencia, el destino sublimación. Otro de los destinos tiene que ver con la represión. Freud también marca que uno de los destinos posibles de esa pulsión, de esa emoción pulsional, tiene que ver con la represión. Es decir, eso que está intentando empujar para satisfacerse, se reprime y, para decirlo de manera sencilla, se manda al inconsciente, ¿no? Y muchas veces puede volver en formato de síntoma o como retorno de lo reprimido, lo nombra. Aquellos 2 destinos de pulsión que sí me interesaba acercarles un poco en esta oportunidad a poder pensar la violencia, tiene que ver con la vuelta hacia lo contrario. Es decir, viste, se habla mucho, como un mensaje bastante sencillo, de pasar en un vínculo del amor al odio, ¿no? Ahí hay algo, poder pasar de la pasividad a la actividad, ¿no? Como del masoquismo al sadismo o del sadismo al masoquismo, ¿no? Ahí hay algo del orden de la violencia que puede ser trasladado en ese destino de pulsión, ¿sí? Pasar de cierto placer en el sufrimiento autogenerado a poder generar y tener placer en cierta violencia o daño, si hablamos de sadismo, hacia el otro. Y el otro de los destinos de pulsión para poder pensar la violencia, que es la vuelta en lo contrario. Pero también hay otro que marca Freud que tiene que ver con un retorno hacia la propia persona, ¿sí? Ahí podemos llegar a ubicar en personas que quizás tienen alguna complicación que tiene que ver más con un consumo problemático, o quizás se puede llegar a ver como algo bien claro en, por ejemplo, las autolesiones, ¿no? Como esa violencia que quizás estaría dirigida al otro, bueno, se realiza y se actúa en uno mismo. Como también podemos llegar a pensar, otra forma, y lo veremos más adelante, una forma de dañar al otro es dañándose a uno mismo. Por ejemplo, ¿no? Se ve mucho en el duelo, o particularmente quizás en los autorreproches de la melancolía, uno autorreprocharse excesivamente, como ser casi muy sádico con uno mismo, pero en realidad es como una forma de estar violentando al objeto o aquello perdido, ¿sí? Me enojo con el otro, con aquello que perdí, pero me autorreprocho a mí y me castigo a mí, ¿sí? Así que ahí Freud, ahí inicios de 1900, para poder ubicar los destinos de pulsión y cómo poder pensar la violencia. En segunda instancia también pensamos en otro texto de Freud y ubicamos lo que muchos después plantean como ese giro copernicano de 1920, ¿no? Hablamos más allá del principio del placer, había una idea de que cierta tendencia psíquica o las cargas psíquicas y demás tendían a estar como estables o a tender a cero y demás. Y Freud ubica en ese momento, en ese texto, más allá del principio del placer, algo así como lo diremos, que hace que la gente siga eligiendo cosas
que le hacen mal. Y cuando él venía trabajando en algunas neurosis que tenían que ver con algo más de guerra, o personas que seguían teniendo como algunos recuerdos en relación a la guerra, de cuerpos desmembrados, de situaciones que eran caóticas y demás, bueno, ¿qué hace que una persona siga recordando eso que sabe que le hace mal? ¿Sí? Bueno, ahí es donde plantea que hay un más allá de ese principio del placer, ¿no? Y ahí es donde empieza a ubicar pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Tánatos. La pulsión de vida tiende más a la generación, a la creación, y lo dice de esta manera, como a complejizar, ¿no? Pensamos rápidamente estar en la vida, laburar, hacer amistades, tener una relación de pareja, como ir creciendo, ¿no? Como ir complejizando la cosa. Mientras que tánatos o la pulsión de muerte tiene que ver con retroceder o volver a un estado anterior, ¿no? No necesariamente la muerte, pero sí ir como deshilachando, desmembrando, rompiendo las cosas y los lazos y los vínculos que se van haciendo, ¿sí? Pensemos rápidamente, insisto, porque es una de las complejidades con las que trabajo, de consumo problemático, que ahí se nota bien claramente, ¿no? Donde uno intenta laburar para que haya pulsión de vida, complejizar cosas, armado y contención y sostén, y en muchas de sus conductas las practica compulsivamente, de manera patológica y demás, hay algo del orden del tánatos, de la pulsión de muerte, que está todo el tiempo generándole como algún perjuicio, ¿no? Y de esta manera terminan o como mintiendo, ocultando, pidiendo más guita porque están tapados de deudas y demás, bueno, y va generando como rotura de lazos, ¿no? En ese sentido es lo que plantea Freud en 1920, más allá del principio del placer, y ahí es donde podemos pensar justamente la violencia como uno de los ejercicios predilectos, para decir así, de la pulsión de muerte. En Lacan uno podría llegar a pensar como dos conceptos bastante grandes, ¿no? Que es el otro y la falta, como formas de poder entender la idea, el concepto o el término de violencia. Entonces, planteando la idea de Lacan, uno diría que ya es violento. La violencia tiene que ver no tanto con una cuestión biológica, sino con algo más del orden de lo simbólico. Ya es violento, nuestra entrada al lenguaje termina siendo traumática o violenta. En ese sentido, el lugar que se nos asigna, ¿no? En el otro, en la dinámica familiar, en la dinámica comunicacional que tenemos a veces en la familia, termina siendo un espacio, un lugar violento, y a veces como el único lugar de reconocimiento que vamos a tener en el otro será ese, y eso ya es lo violento, ¿no? Entonces, ahí es donde algunos podrían llegar a pensar que cierta idea de lo que es el trabajo de análisis tiene que ver con ir entendiendo o desapegándose o buscando otro lugar en el otro. Como un lugar, no sé si como por fuera del otro, sino como quizás a veces lo más alejado y que no sea mortífero. Y una de las ideas que podemos llegar a pensar de la violencia respecto de este lugar y de reconocimiento del otro es cuando de alguna manera el sujeto, nosotros en nuestra vida no tenemos un lugar en el otro, ¿no? Cuando se habla del otro, pensarlo a veces como cultura, como la familia, ¿no? Cuando no tenemos un lugar, no estamos siendo como recepcionados o valorados en ese lugar para el otro, a veces se intenta por parte del sujeto encontrarse un lugar por la vía de la violencia. Entonces se termina asignando un lugar en el otro, el tema es que ese lugar termina siendo como peligroso o de una manera bastante complicada para el sujeto, pero termina teniendo un lugar en el otro, insisto, a veces por medio de la violencia. Y también otra de las ideas como para poder llegar a pensar el concepto de violencia tiene que ver con goce. Hay una idea bastante general del diccionario de Dylan Evans sobre el concepto de goce, que hasta 1960 goce significaba una cosa, de 1960 en adelante significa otra. Como si el goce en esa satisfacción, más allá del principio del placer, que también proponía Freud, tiene que ver con ese placer que también incluye el sufrimiento. Los vínculos, más que nada, de algunas personas que terminan generándole un dolor a otro y hay placer en eso, y como también de algunas personas que en ese lugar sufriente pero reconocido por el otro hay cierta satisfacción. No estamos hablando del espacio masoquista o del lugar masoquista, sino de aquella satisfacción, insisto, para pensarlo en términos de análisis, en psicoanálisis puntualmente, algo ni bueno ni malo, sino que genera o no satisfacción, y hay algo de ese orden, de esa posición sufriente que termina generando cierta satisfacción. Otra de las formas de poder entender quizás el concepto de violencia la pensamos, insisto, todavía desde Lacan y en esta idea del sujeto barrado, ¿no? De la carencia estructural de la falta, como muchas veces el sujeto
intenta paliar o barrer con esa carencia, con esa falta estructural, y que a partir de ella se moviliza y deseo y hay un reconocimiento y un lugar en el otro, pero que esa falta lo excede, vive de manera angustiante. Y ahí hay muchas veces que responden de forma violenta. En esta idea de lo que se puede llegar a pensar como una falta que se vuelve excesiva, que le genera mucho malestar, muchísima angustia, y lo que hay termina viendo como una agresión, a veces contra uno mismo o contra otros, como forma de tapar esa falta, ¿no? Pensarlo sintomáticamente, rápido, como la repetición de la violencia, a veces contra uno mismo o en el lazo con el otro, que implican tapar una falta. Otro de los autores que me parece que está piola poder traer para poder pensar respecto a la violencia tiene que ver Byung-Chul Han, ese filósofo surcoreano, viste, que dice esa frase como tan famosa de el sujeto cree que se está realizando y se está autoexplotando, en el sentido de esa presión que tiene constantemente por producir. Y ahí uno pensaría, por ejemplo, en el libro de Topología de la Violencia, que es un libro de él de hace un tiempo, que propone que en la antigüedad, en Grecia, la violencia era la forma de resolución de conflicto, ¿no? Y de alguna manera llegaba a decir como si la violencia que se exponía era visible, tomaba parte del escenario público, esto del verdugo, darle muerte a personas en la plaza, como matar adelante de otros para que se vea, y que de alguna manera la violencia terminaba siendo como un alivio para el alma, ¿no? En ese sentido, insisto, como que era algo que se exponía y era una forma, específicamente la violencia, de dominación y de poder, ¿no? De poder ubicar esas dos cuestiones. Se domina al otro a partir de la violencia y se demuestra poder, se detenta poder a partir del ejercicio de la violencia, ¿no? Y quien tenga la posibilidad del ejercicio de la violencia, evidentemente está en una situación de poder, de asimetría con el otro. Entonces, marca que durante muchísimo tiempo la violencia era algo visible, que se exponía y que estaba como a la vista de todos. La propuesta de Byung-Chul Han, esa violencia que antes era quizás de las instituciones, ¿no? Como que se notaba para con el otro, para con el sujeto, con el ser humano, hoy por hoy esa violencia está internalizada. El sujeto mismo quien internaliza esa violencia, quien se exacerba en las prohibiciones, quien se exacerba en sus consumos, quien se exacerba en la producción. La violencia antes era visible y la violencia actual, por lo menos en la idea, en topología de la violencia, tiene que ver con algo mucho más internalizado, ¿no? Como más intrapsíquico, que es lo que termina generando, por lo menos para la propuesta de Byung-Chul Han, que la enfermedad o las patologías actuales tengan que ver más con el orden del burnout, de la depresión y la ansiedad. También el mismo autor plantea en otro libro que a mí me interesa muchísimo, me parece súper copado, que es corto y está bastante bueno en la cantidad de reflexión de ideas que acerca, se llama Expulsión de lo distinto. Ahí también lo que propone, en esto del ejercicio de la violencia internalizada, que a veces es contra un otro, pero sobre todo es contra uno mismo, ¿no? Así de esta idea de creer que uno se está autorrealizando y se está esclavizando, también está la idea de creer que le genera un daño al otro, pero en realidad también se lo genera uno mismo y sobre todo se lo genera uno mismo. Bueno, en definitiva, para ir cerrando, poder pensar violencia desde algunas ideas freudianas, poder pensar el concepto de violencia desde la idea de Lacan y también poder pensarlo desde Byung-Chul Han, así que no fuimos con las ideas clásicas de los distintos tipos de violencia y demás, que sabemos que las hay, ¿no? De nuevo, institucional, económica, emocional, psicológica, bueno, hay varias, pero quería ir por este lado, así que si te cabe, te interesa el contenido así, que en unos minutos podamos expandir, hacer un poquitito más grande alguna de las ideas, me lo sé saber, me escribís y si crees que le falta algo, me lo escribís ahí abajo. De nuevo, a seguir, si te cabe a compartir y a darle me gusta. Chao.